La galaxia era vasta, silenciosa y antigua. Sus imperios respiraban a través de flotas, dogmas y protocolos cuidadosamente preservados. Sus culturas medían el tiempo no en latidos de corazón, sino en eras. Y, sin embargo, aquella jornada, el tiempo pareció encogerse en una sola cámara iluminada por columnas de cristal translúcido. Allí, bajo un domo que proyectaba las constelaciones como si el universo entero escuchara, se reunió el Consejo Sagrado de la Hegemonía Citari. Los Citari no eran un simple imperio estelar. Eran, según su propia narrativa, herederos de la voluntad de las estrellas, un pueblo que había sobrevivido a extinciones, rebeliones y plagas cósmicas, sosteniendo una creencia férrea: el orden era sagrado. Creían que toda civilización debía ocupar un lugar determinado en la jerarquía universal. Había razas destinadas a gobernar, otras a servir, algunas a desaparecer, y algunas simplemente no merecían importar. En el centro del consejo se alzaba el trono de resonancia, un artefacto antiguo que amplificaba la presencia de quien lo ocupara. Sobre él, el sumo estratega Yarbaal, de piel pálida y mirada como obsidiana líquida, contemplaba los hologramas de múltiples mundos orbitando lentamente alrededor de su figura. Su voz, profunda y controlada, vibró entre columnas. Antes de iniciar, consagramos esta deliberación a la claridad y al destino, declaró. Los presentes inclinaron sus cráneos. El tema del día no parecía digno de tal solemnidad. De hecho, muchos consejeros lo consideraban trivial. Se trataba de una civilización recién observada en un rincón olvidado de la galaxia, situada junto a una estrella amarilla ordinaria, en un sistema con 8 planetas relevantes. Aquella especie se llamaba a sí misma humanidad. ¿Una especie joven?, preguntó la consejera militar Narestal, de voz fría. Tengo entendido que aún no comprenden completamente los viajes supralumínicos. Eso es correcto, respondió con calma el alto académico Siren. Pero poseen señales interesantes. Hologramas se desplegaron. Imágenes de ciudades humanas iluminadas de noche. Lanzamientos de naves primitivas. Fragmentos de comunicación. Música. Discursos. Risas. Gritos. Y algo que incomodó vagamente a algunos miembros: niños. Miles de registros de niños humanos aprendiendo, peleando, llorando, soñando, imaginando, creando reglas, rompiendo reglas, improvisando. Un murmullo recorrió la sala. Su desarrollo cultural es altamente caótico, continuó Siren, con objetividad científica. Sus estructuras sociales carecen de uniformidad absoluta. Son distintos entre ellos. Argumentan entre sí. Cambian constantemente. No se alinean en pensamiento colectivo. No hay verdadera estabilidad. Entonces no representan una amenaza, sentenció Narestal, con gesto desdeñoso. Y durante unos segundos, todos parecieron dispuestos a archivar el caso. Pero Yarbaal no habló. Él observaba, pensativo. Se proyectó un nuevo fragmento. Un accidente. Un desastre natural. Una guerra antigua. Y en todos los casos, los humanos sobrevivían. Volvían a levantarse. Improvisaban soluciones con recursos mínimos. Innovaban en condiciones imposibles. Aprendían no solo del triunfo, sino del dolor. Y cada generación parecía nacer no como copia perfecta de la anterior, sino como algo distinto, a veces más atrevido, a veces más peligroso. Son resilients, admitió al fin Yarbaal. Una especie que no se quiebra fácilmente. Resiliencia no implica poder, respondió un consejero religioso con tono solemne. Corazones tosudos no mueven galaxias. Siren deslizó lentamente otro archivo. Tal vez no ahora. Pero su tasa de avance tecnológico es anormal. Poseen creatividad peligrosa. Y se hizo una pausa que pareció eterna. La mayoría de especies muestran disciplina heredada.
Sus jóvenes aprenden obediencia, se calibran a su cultura, se alinean. Sin embargo, los humanos muestran un patrón extraño, sus crías son impredecibles. Extremadamente impredecibles. El consejo soltó un leve gesto de burla colectiva. ¿Estamos aquí, ironizó Narestal, para discutir niños? Y Arbaal cerró sus ojos brevemente. Porque él entendía algo que los demás ignoraban. La historia galáctica no temía a civilizaciones poderosas. Temía a civilizaciones que aprendían. A civilizaciones que convertían cada debilidad en impulso. A civilizaciones que podían ser derrotadas una vez, pero nunca de la misma manera. Y por alguna razón, algo en aquellos ojos humanos, en especial en los ojos de los niños, no coincidía con ninguna proyección tradicional. Eran, simplemente, demasiado vivos. Demasiado alertas. Demasiado adaptables. Demasiado peligrosos. No hoy. Pero algún día. Y Arbaal habló con solemnidad. Propondré una observación controlada. Sin contacto directo. Sin interferencia. Simple monitoreo. Ellos no saben que existimos. Y me gustaría mantenerlo así, por ahora. El consejo asintió con alivio. Nada parecía amenazante. Nada parecía urgente. Pero, en el universo, las decisiones más peligrosas nunca se sienten peligrosas al inicio. Y, lejos de allí, la humanidad seguía avanzando, completamente ignorante de los ojos que ya los juzgaban. El capítulo cerró no con una explosión, sino con algo más silencioso. Una decisión equivocada naciendo. Y las estrellas, testigos eternas, permanecieron en silencio. La civilización Citari no necesitaba compararse con los humanos para sentirse superior, su propia historia era suficiente para justificar su arrogancia. Su cultura había nacido de Guerra Santa, se había consolidado sobre disciplina absoluta y se había expandido con precisión matemática. Ellos no improvisaban. Ellos perfeccionaban. Cada individuo fue moldeado desde temprana edad para servir a un propósito definido: soldados, estrategas, sacerdotes, científicos, navegantes. No existía el que pasaría así. Existía lo que debe ser. Sus academias militares eran templos. Sus flotas, procesiones sagradas. Su doctrina, un dogma que mezclaba fe e ingeniería. Creían que la galaxia estaba compuesta de tres tipos de seres. Aquellos que merecen gobernar. Aquellos que merecen obedecer. Y aquellos tan irrelevantes que ni siquiera merecen clasificación. Adjudicaron provisionalmente a la humanidad al tercer grupo. La evaluación, sin embargo, necesitaba pruebas. Y la burocracia imperial era tan meticulosa como su orgullo. Se asignó una nave de observación, la Ardentia Primus, comandada por la capitán Seret Kaal, una oficial reconocida por su disciplina inquebrantable y su capacidad para analizar a enemigos sin emocionarse. Seret no odiaba a la humanidad. Ni siquiera la despreciaba. Simplemente no creía que fuese relevante. Para ella, los humanos eran una estadística más en el largo catálogo de especies jóvenes que jamás comprenderían el verdadero peso del cosmos. Civilizaciones que creerían tener poder mientras apenas gateaban entre estrellas. Y sin embargo, la orden era clara. Observar. Evaluar. Clasificar. La Ardentia Primus se posicionó en puntos estratégicos del sistema solar humano, ocultándose en los pliegues oscuros del espacio hiperespacial. Drones de largo alcance se desplegaron silenciosamente, recogiendo datos. Seret observó los primeros informes con calma profesional. Industrialización acelerada. Desarrollos médicos extraordinarios. Capacidad cultural de sostener conflicto interno sin colapsar definitivamente. Capacidad emocional compleja. Capacidad de sacrificio notable. Curioso, murmuró. Son caóticos. Pero no frágiles. Su segundo al mando, Tarbeis, exhaló con ironía.
Los jóvenes siempre parecen fuertes hasta que los golpea la realidad. Seret no sonrió. Ella rara vez lo hacía. Y sin embargo, respondió, me intriga su resistencia emocional. Son, en cierto modo, obstinadamente esperanzadores. Las grabaciones mostraban a humanos reconstruyendo ciudades tras tragedias, enviando ayuda, discutiendo, volviendo a intentarlo. Había dolor, sí. Pero también una especie de brillo absurdo que Seret no encontraba en la mayoría de razas. Una chispa peligrosa. La inteligencia Citari comenzó entonces a enfocarse en un patrón inesperado, la habilidad natural de los humanos para convertir debilidad en ventaja. Poseían cuerpos físicamente inferiores a muchas especies guerreras. No tenían durabilidad extrema. No poseían sentidos superiores. Ni capacidades mentales colectivas. Pero eran extremadamente buenos en algo que a la mayoría les resultaba inquietante. Adaptación. Seret solicitó un análisis psicolingüístico. El informe fue claro. Los humanos aceptaban el cambio como parte de la vida. Y no solo lo aceptaban. Lo buscaban. Nueva tecnología. Nuevo pensamiento. Nuevos caminos. Nuevos riesgos. Su sociedad carecía de unidad absoluta. Pero su caos generaba innovación constante. Era como observar fuego. Hermoso. Incontrolable. Imposible de predecir completamente. Seret guardó silencio largo rato. Finalmente dictó registro. Clasificación preliminar, especie impredecible. Potencial evolutivo alto. Bajo nivel tecnológico interestelar presente, pero creatividad peligrosa. Recomendación, mantener observación. Evitar contacto. Evitar provocación. El archivo fue enviado. El consejo lo archivó. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. No por decisión Citari, sino por circunstancia inevitable. Los humanos, sin saberlo, estaban a punto de dar el primer pequeño paso que cambiaría definitivamente su posición en la galaxia. No saltarían aún a dominar estrellas. Pero harían algo quizás más peligroso. Empezarían a mirar hacia afuera con hambre real. Y las especies que miran al cosmos con hambre, eventualmente lo alcanzan. El primer error de la galaxia fue pensar que la humanidad necesitaría siglos para notar algo extraño. No fue así. No fue un descubrimiento oficial. No fue una confirmación científica sólida. Fue un rumor. Un murmullo entre científicos. Un registro extraño en telescopios. Una anomalía tecnológica captada en detecciones militares secretas. Pequeñas señales. Sombras donde no debía haber nada. Lecturas imposibles. Y entonces comenzaron las preguntas. La comunidad científica humana, como siempre, no reaccionó con miedo total ni con obediencia pasiva. Reaccionó con algo más característico. Curiosidad terca. Porque si algo definía a los humanos tanto como su resiliencia, era la incapacidad colectiva para aceptar no hay nada como respuesta definitiva. Hubo debates. Informes clasificados. Simulaciones. Hipótesis. Hasta que finalmente emergió la conclusión que varios gobiernos empezaron a susurrar. No estamos solos. Al principio, nadie conectó esto con amenaza. Era maravilla. Era esperanza. Era ansiedad. Pero entre toda la humanidad hubo un segmento que reaccionó distinto. Los estrategas militares. Porque ellos entendían una norma histórica universal. Toda civilización que descubre algo desconocido debe prepararse para dos posibilidades. Amigo o enemigo. Y ninguna nación humana se atrevió a asumir lo primero por defecto. Mientras tanto, los Citari observaban. Y comenzaron a subestimarlos formalmente. Han detectado anomalías, informó Tarbéis. Sí. Respondió Seret, con calma absoluta. Están inquietos. Pero dudan.
Están divididos. Tardarán en reaccionar de forma efectiva. Seret asintió. Como siempre. Y en cierto modo tenía razón. La humanidad discutió. Analizó. Se contradijo. Se fragmentó. Pero esa era precisamente la esencia humana. Ellos discutían. Para prepararse mejor. Seret aún no lo comprendía. Ningún alienígena lo hacía. Y fue allí, justo en ese punto, donde el destino comenzó a moverse silenciosamente. Los humanos no sabían quién los observaba. Los Itari no sabían con quién se estaban metiendo. ¿Y el universo? El universo observaba con curiosidad antigua. Porque aunque nadie lo admitiera aún, había algo en esa especie. Algo inquietante. Algo peligroso. Y nadie, absolutamente nadie, sospechaba todavía que el verdadero temor galáctico no nacería de los ejércitos humanos, ni de sus armas, sino de algo mucho más pequeño. Algo que el Consejo aún consideraba irrelevante. Los niños. Pero eso, aún estaba lejos de revelarse. Por ahora, solo existía el rumor. Y en la galaxia, los rumores son semillas. Algunas nunca germinan. Pero otras cambian civilizaciones enteras. Y esta estaba destinada a florecer con consecuencias que nadie estaba preparado para enfrentar. Los Itari no pretendían revelar su presencia. Su doctrina decía que las civilizaciones jóvenes debían ser observadas, evaluadas, clasificadas o corregidas. Y la corrección, cuando se aplicaba, casi nunca era advertida. Sin embargo, el universo rara vez respetaba planes perfectos. Una franja de asteroides a las afueras del sistema humano ocultaba temporalmente a la Ardentia Primus, pero una falla mínima en un patrón de camuflaje, tan insignificante que ninguna otra civilización la hubiera detectado, quedó expuesta en una casual alineación orbital. Un destello. Un rastro energético que no coincidía con fenómenos naturales. Y lo vio alguien que no debía verlo. No fue un gobierno. No fue una superpotencia militar. No fue una agencia secreta. Fue un observatorio civil. Una de esas instalaciones humanas operadas por gente que observaba el cielo no por órdenes estatales, sino por pasión, terquedad y asombro. Un científico de mediana edad, ojos cansados pero brillantes, fue el primero en sostener la respiración frente a los datos. Eso no es una roca, susurró. Eso no es nada de lo que debería estar ahí. Pidió verificación. Pidió confirmación externa. Pidió silencio oficial mientras se analizaba. No obtuvo silencio. El rumor se expandió como virus. Foros. Espacios académicos. Chats privados encriptados. Fragmentos de noticias filtradas. Y de pronto la humanidad se tambaleó sobre la frontera entre sospecha y certeza. Había algo ahí afuera. Algo que no debía estar. Algo inteligente. Los gobiernos intentaron controlar la información. El pánico no era conveniente. La paranoia no era útil. La histeria no serviría. Pero la humanidad, siendo humanidad, reaccionó como siempre. Una mezcla de temor, esperanza, cinismo, espiritualidad, curiosidad y, sobre todo, hambre de respuestas. Mientras tanto, en el puente de la Ardentia Primus, las alarmas no sonaron con violencia. Simplemente encendieron señales rojas discretas. Seret-Kaal cerró la mano sobre el borde de la consola. Nos detectaron, murmuró Tarbeis, incrédulo. Pero, ¿cómo? No era orgullo herido. Era confusión. El camuflaje Citari era casi perfecto. Casi. Seret habló con calma tensa. Subestimar siempre conduce a errores. Si asumimos que no pueden, nos sorprenderán cuando lo logren. Tar apretó la mandíbula, molesto, pero no discutió. Se enviaron drones para borrar rastros. Se ajustaron patrones.
Se alteraron firmas energéticas. Todo debía regresar al anonimato. Pero algo había pasado. El velo se había movido. Y aunque no se hubiera caído del todo, la humanidad ahora sabía que existía. No había mensajes oficiales. No había palabras. Pero el universo había hablado sin hablar. Y ese fue el verdadero primer contacto. No una bienvenida diplomática, sino la certeza muda de ser observado. Un descubrimiento así no se normaliza. Se siente. Quema. Late. Y aunque millones de humanos siguieron con su vida sin saberlo aún, las mentes que sí comprendían el peso de aquello empezaron a cambiar para siempre. La reacción Citari fue fría y técnica. Informes. Evaluaciones. Correcciones. El Consejo recibió la notificación en voz solemne. La especie humana ha mostrado capacidad de percepción inesperada, dijo Siren. Risas suaves surgieron. Errores técnicos suceden, respondió un consejero político. Ellos no comprenden qué vieron. A lo sumo tendrán teorías. Sin acceso real a tecnología FTL, jamás podrán confirmarlo. El riesgo, añadió Narestal, confiada, es prácticamente inexistente. Alguien preguntó: ¿debemos corregirlos? El término corregir tenía peso. Podía significar sabotaje encubierto, manipulación cultural indirecta o, en casos extremos, erradicación preventiva. Y Arbaal levantó una mano. No. Aún no. No confundamos precaución con paranoia. No repitamos los errores de imperios anteriores que destruyeron especies que nunca hubieran madurado hasta ser amenaza. Nuestro propósito no es exterminar curiosidades infantiles. Es preservar el orden real. La decisión quedó marcada. No intervención directa. No hostilidad abierta. Continuar observación. El orgullo Citari quedó intacto. Al menos superficialmente. Pero no todos estaban tranquilos. Seret-Kaal no era supersticiosa ni sentimental. Pero había comandado demasiadas campañas para ignorar instintos formados a base de experiencia. Ella observaba horas enteras de comportamiento humano. Niños en patios escolares corriendo, discutiendo, compitiendo. Adolescentes inventando juegos sin reglas claras. Pequeños creando estrategias naturales sin que nadie se las enseñara. Niños fallando 100 veces y volviendo a intentar. Las especies disciplinadas aprendían obediencia. Las especies rígidas aprendían estructura. Las especies orgullosas aprendían tradición. Los humanos aprendían adaptación espontánea desde que podían caminar. Ella anotó: patrón cultural formativo, competencia temprana, improvisación constante, capacidad de desarrollar liderazgo caótico pero funcional. Infancia humana no es vulnerabilidad total, es un laboratorio de aprendizaje agresivamente creativo. Tar la miró con escepticismo. Siguen siendo niños. Seret clavó sus ojos en él. Así comienzan los monstruos interesantes. Tar soltó una risa tensa, sin humor. ¿Teme a sus crías? Seret no respondió de inmediato. Porque no temía exactamente. Pero entendía algo que pocos Citari recordaban. Las especies peligrosas no nacen temibles. Se forjan. Y la humanidad estaba forjando generaciones completas bajo presión constante. Mientras tanto, los humanos hacían exactamente lo que los Citari jamás habrían anticipado. No intentaban gritarle al cosmos. No enviaron mensajes desesperados de bienvenida universal. No prepararon misiones diplomáticas suicidas. Primero hicieron algo más básico y más sabio. Se prepararon. Reuniones secretas entre gobiernos. Colaboración científica forzada entre rivales históricos. Desarrollo de protocolos de contingencia. Planes para el peor escenario. Simulaciones estratégicas.
Y por primera vez en mucho tiempo, no lo hacían motivados principalmente por política interna, sino por supervivencia como especie. No sabían si aquello era amigo o enemigo. Así que asumieron lo que la historia humana siempre había enseñado: esperar lo mejor, prepararse para lo peor. Y eso, irónicamente, fue la primera señal real de peligro. Porque una especie que no entra en pánico ante lo desconocido, sino que se organiza, es una especie que no es tan joven como parece. El primer temblor no fue una explosión, ni una batalla, ni un mensaje interestelar. Fue algo más pequeño, más íntimo. Y, para los Itari, inexplicable. Uno de sus drones de observación planetaria cayó. No derribado. No destruido por arma. Descubierto. Interferido. Capturado parcialmente a nivel de señal. Y obligado a desconectarse. Seret observó el reporte una y otra vez. Imposible, susurró Tar. No, respondió ella, con tono grave. Nada es imposible. Solo ocurre antes de lo que esperamos. Los humanos habían detectado interferencias en microfrecuencias que no deberían haber podido analizar. Identificaron patrones. Notaron irregularidades en comportamientos orbitales mínimos. Y aplicaron algo que no existía en los modelos Itari. Creatividad irracionalmente enfocada. Un equipo humano, sin recursos interestelares, sin equipamiento comparable a civilizaciones estelares, logró generar una cadena de contramedidas improvisadas. No eran perfectas. No eran elegantes. Pero funcionaron. Y eso rompió una regla fundamental no escrita del orden Citari. Las especies observadas no debían poder tocar a quien las observaba. Y sin embargo, la Ardentia Primus recibió señales inesperadas de retroalimentación energética. No eran ataques. No eran mensajes. Eran intentos de comprender. Los humanos habían extendido, aunque sin saberlo del todo, una mano curiosa hacia la oscuridad. Y la oscuridad, por primera vez, sintió que alguien la tocaba de regreso. El consejo debatió de nuevo. Esta vez sin burlas. ¿Se trata de un evento aislado?, preguntó Yarbaal. Siren respondió lentamente. No. Lo están replicando. Están aprendiendo. Nares frunció el ceño. Pero no pueden construir flotas. No pueden saltar. No pueden alcanzarnos. Voy, matizó Seret, con voz limpia, conectada por transmisión. No hoy. Pero el tiempo humano no funciona como el nuestro. Ellos no son lentos. Su progreso no se mide en eras. Se mide en generaciones, y sus generaciones son breves. Silencio. Eso pesó. Porque comprendieron algo preocupante. Cada niño humano que hoy corría, imaginaba, lloraba y aprendía. Sería un adulto antes de que muchas especies galácticas apenas notaran el paso de unos años. Crecían rápido. Aprendían rápido. Y no solo tecnología. Aprendían a ser peligrosos. Mientras tanto, en la Tierra, el hallazgo del dron no se hizo público. La humanidad podía ser caótica. Pero no estúpida. Aquello era demasiado grande. Demasiado delicado. Un niño humano no debería saber que hay manos sobre su cuna hasta que esté preparado para responder. Y la humanidad, en conjunto, comenzaba lentamente a prepararse. No para adorar. No para rendirse. No para clamar salvación. Sino para sobrevivir. Mientras tanto, la galaxia seguía observando con indiferencia histórica. Pero la indiferencia pronto cambiaría. Porque el siguiente paso ya no sería accidental. La inquietud no era común entre los Itari. Habían enfrentado guerras ancestrales. Habían derrotado imperios. Habían purgado amenazas reales.
pero algo en los reportes de la humanidad no encajaba con ninguna categoría. No eran poderosos, pero no eran débiles. No eran civilización bélica pura, pero estaban peligrosamente preparados para hacerlo si era necesario. No eran disciplinados, pero su caos generaba resultados eficientes. Eran, simplemente, una anomalía. Y el orden imperial odiaba las anomalías. El Consejo debatió medidas de contención temprana, supervisión ampliada, aislamiento tecnológico indirecto, manipulación de rutas cósmicas. Nada que pareciera guerra. Todo disfrazado de equilibrio. Pero había una pregunta que nadie quería formular abiertamente. ¿Y si un día ya no pudieran detenerlos fácilmente? Sebekal sintió algo que un Sitari jamás admitiría en público. Respeto involuntario. Porque los humanos no sabían quién era su enemigo. No sabían qué miradas se posaban sobre ellos. No conocían las reglas reales del tablero cósmico. Y aún así, ya estaban jugando. Con cautela. Con astucia. Con humanidad. Y Arbaal finalmente habló, serio, solemne, pesado. Continuaremos observando. Pero prepararemos protocolos de intervención. No porque sean amenaza hoy, sino porque su potencial los convierte en amenaza mañana. No es odio. No es desprecio. Es previsión. Nadie lo contradijo. Porque todos sintieron, incluso sin admitirlo, que algo estaba emergiendo desde ese pequeño mundo azul. Algo que no nació gigantesco. No nació aplastante. No nació invencible. Sino humano. Y eso significaba algo muy específico. Algo que sangra. Que sufre. Que sueña. Que persiste. Y en la historia del cosmos, a veces eso es más aterrador que cualquier superarma. Pero aún faltaba la chispa. El detonante. El gesto que rompería definitivamente la observación pasiva. Y, como casi siempre ocurre, no vendría de los adultos. Vendría de quienes la galaxia no tenía permitido tomar en serio. Los que aún eran considerados irrelevantes. Los niños. Y cuando la galaxia comprendiera por qué debía temerlos, ya sería demasiado tarde para retroceder. La prudencia se quebró no por odio, no por ansia de guerra, sino por miedo disfrazado de precaución. Una facción dura dentro de la hegemonía Sitari, convencida de que la humanidad representaba una amenaza latente, decidió actuar de forma encubierta. No era una invasión. No era un ataque abierto. No intentaron destruir ciudades ni arrasar continentes. Solo querían probar. Un experimento de contención preventiva. Un pequeño sabotaje, diseñado para parecer accidente natural, alteración gravitatoria mínima sobre la atmósfera, interferencia sutil en comunicaciones globales, colapso localizado de infraestructura satelital. Nada que destruyera civilización. Nada que revelara agresor. Solo lo suficiente para retrasar su progreso. Para recordarle su lugar. Para frenar ese peligroso impulso humano de ir hacia adelante. La orden fue ejecutada en frío. Y entonces algo salió mal. La alteración energética creó un fenómeno atmosférico inestable sobre una región densamente poblada. Edificios temblaron. Sistemas eléctricos fallaron. Ciudades enteras quedaron momentáneamente ciegas. Y entre esas ciudades, había escuelas, hospitales, refugios, familias, niños, vidas pequeñas, frágiles, pero no insignificantes. Se produjeron colapsos menores, caídas estructurales, incendios localizados, pánico. Y aunque la humanidad reaccionó con admirable rapidez, aunque rescatistas, voluntarios y soldados humanos actuaron con ferocidad protectora, el daño estaba hecho. Ni todos sobrevivieron. Hubo lágrimas.
Hubo funerales. Hubo preguntas. Y hubo algo más silencioso, más profundo, más peligroso. Determinación. No se trataba solo de supervivencia racial ya. Se trataba de dignidad. De promesa. De deuda. Un niño humano que muere injustamente no es solo pérdida. Es memoria ardiente. Los Itari no lo comprendieron al principio. Para ellos, nada grave había ocurrido. Solo una corrección menor. Pero entonces vieron las transmisiones humanas. Vieron las vigilias nocturnas. Vieron a madres y padres prometiendo que sus hijos nunca serían olvidados. Vieron gobiernos jurando protección y respuesta, no con gritos histéricos, sino con voces rotas pero firmes. Y vieron algo aún más inquietante. Unidad. La humanidad discutía, sí. La humanidad debatía, sí. Pero por primera vez en mucho tiempo, el dolor compartido alineó corazones. Y la galaxia, silenciosa, presenció el nacimiento de algo peligroso. Una especie que ya no teme tanto a morir. Porque teme más a no hacer nada. Los humanos no sabían con certeza quién había provocado aquello. Pero sabían que no había sido casualidad. Y decidieron actuar. No lanzaron armas al cielo. No declararon guerra a lo desconocido. Primero hicieron lo que mejor saben hacer cuando el mundo se derrumba. Aprendieron. Ingenieros analizaron la anomalía. Militares trazaron patrones. Científicos reconstruyeron escenarios. Niños sobrevivientes dibujaron con manos temblorosas lo que sintieron. Psicólogos estudiaron reacciones colectivas. Y de esa suma surgió un propósito. La humanidad no llevaría flores al cosmos. Ni súplicas. Llevaría advertencia. Se construyó algo nuevo. No era una nave de guerra clásica. No era un arma devastadora. Era un símbolo. Un proyecto conjunto entre antiguas potencias rivales. Tecnología compartida, sacrificios económicos masivos, colaboración casi imposible, pero lograda. Una nave. Proyecto Aegis. No la más grande del universo. No la más tecnológicamente impresionante comparada con civilizaciones milenarias. Pero era humana. Y eso significaba algo especial. Blindaje improvisado con genialidad. Sistema híbrido de propulsión experimental. Combinación de creatividad civil y disciplina militar. Un puente lleno de individuos que jamás debieron trabajar juntos, pero trabajaron. Y en su núcleo, una directriz simple. No buscamos ataque. No buscamos conquista. Buscamos decir, estamos aquí. Y no somos presa. Era locura. Era valentía. Era humanidad. Los Itari lo notaron demasiado tarde. Seret-Kaal fue la primera en comprender el error. Intentamos mantenerlos pequeños, dijo en voz baja, contemplando los informes. Solo logramos empujarlos a crecer más rápido. Tar tragó saliva. ¿Van a buscarnos? No, respondió Seret. Van a buscarlos a todos. A quien sea que esté allá arriba. No por odio, sino porque ahora tienen algo que defender. Porque los humanos aman. Y lo que se ama, se protege. Y no existe arma más peligrosa que un corazón humano armado de propósito. La Aegis cruzó fronteras invisibles del sistema solar. No era invisible. No era perfecta. Pero llevaba un mensaje implícito al cosmos. Si estás ahí, te vemos. Si nos atacas, nos defenderemos. Si nos observas, ya no somos niños asustados en la oscuridad. La Ardentía Primus fue enviada a interceptar. No con órdenes de destrucción. No con órdenes de bienvenida. Con órdenes de contener. Controlar. Silenciar si era necesario. Seret no deseaba disparar. Pero sabía que, si debía hacerlo, lo haría. Cuando ambas naves se enfrentaron,
una gigante y pulida obra Citari frente a una nave humana orgullosamente imperfecta, el universo contuvo el aliento. No hubo saludo inicial. No hubo traducción automática inmediata. No hubo música celestial ni discursos poéticos. Lo primero que hubo fue tensión pura. Sistemas dirigidos. Armas calibradas. Tripulaciones respirando al unísono. Y silencio cósmico. Entonces la humanidad habló. La traducción fue torpe. Rota. Pero clara. Sabemos que existes. Sabemos que nos observan. Sabemos que alguien causó daño. No buscamos guerra. Pero si nos tocan otra vez, responderemos. No por odio, sino por promesa a nuestros hijos. Hubo algo en esa última palabra que atravesó barreras culturales. Hijos. Los Citari jamás habían oído una civilización invocar su infancia como razón de defensa, no como vulnerabilidad. Los imperios defienden recursos. Religiones defienden dogmas. Estados defienden fronteras. Pero la humanidad, ante el universo, defendía niños. Seret sintió un golpe interno inesperado. Porque comprendió algo. Las especies que luchan por poder pueden ser derrotadas. Las especies que luchan por gloria pueden ser aplastadas. Pero las especies que luchan por proteger su futuro viviente, esas no se rinden. Nunca. El protocolo Citari ordenaba intimidar. Pero por primera vez, Seret no pudo hacerlo sin dudar. Y en toda la flota, esa duda se propagó. Porque en los ojos humanos no había odio animal. Había algo que los guerreros antiguos conocían demasiado bien. Determinación moral. Y eso da miedo. Más que cualquier cañón. El consejo recibió la noticia. No de batalla. No de destrucción. Recibieron algo peor para una civilización orgullosa. Una especie joven ya no estaba arrodillada. No podemos permitir que esto escale, declaró Nares. No podemos permitir que crean que pueden desafiarnos, agregó otro. No podemos permitir que se conviertan en inspiración para otras razas sometidas. Se habló de guerra preventiva. Se habló de corte total. Se habló de borrarlos. Pero Yarbaal, silencioso hasta entonces, habló con dureza. Si atacamos ahora, crearemos lo que más tememos, una humanidad que ya no solo es resiliente, sino marcada por el trauma impuesto por los dioses falsos que intentaron aplastarlos. Y las civilizaciones nacidas del dolor nunca desaparecen fácilmente. Recordó archivos históricos. Civilizaciones destruidas. Otras que sobrevivieron a genocidios y regresaron como tormentas. Si atacamos, no los matamos. Los inmortalizamos. Y nadie quería crear un mito humano. Pero ya era tarde para deshacer el daño. Porque el universo ahora sabía que la humanidad existía. Y que no era dócil. El miedo se transformó. Ya no era miedo racional. Era miedo existencial. No a lo que eran hoy, sino a lo que podrían ser mañana. Y la peor revelación aún estaba por llegar. Porque mientras todos miraban las naves, nadie miró realmente a los niños humanos sobrevivientes. Nadie comprendió que les estaban enseñando estos eventos. Que el universo no era amable. Que la seguridad no estaba garantizada. Que su existencia podía ser arrebatada. Y que por eso debían crecer más fuertes, más creativos, más valientes, más humanos. El cosmos acababa de crear sin querer a la generación más determinada de la historia humana. Y eso era el verdadero terror galáctico. Seret observó a la tripulación humana por transmisiones interceptadas. Vio soldados tensos pero contenidos. Vio científicos asombrados pero fríos. Vio líderes dudando pero firmes. Y vio, en archivos posteriores, rostros de niños en memoriales.
rostros que volvería a ver convertidos en jóvenes adultos. Y comprendió la verdad final. La galaxia no temería a los humanos por sus armas, ni por sus flotas, ni siquiera por su tecnología futura. La galaxia temería a los humanos porque sus niños crecen entendiendo que el universo puede ser enemigo, y deciden enfrentarlo en lugar de rendirse. Porque mientras otras especies protegían a sus crías aislándolas del horror, la humanidad les enseñaba a vivir a pesar de él. Eso crea espíritus inquebrantables. Eso crea generaciones imposibles de domesticar. Eso crea leyendas. Y cuando el Consejo finalmente comprendió, ya no estaban discutiendo sobre una especie joven e irrelevante. Estaban discutiendo sobre el próximo actor inevitable del escenario galáctico. Uno que no pedirá permiso. Uno que no aceptará cadenas. Uno que, si lo empujan demasiado, aprenderá a devolver el golpe de formas que aún ni siquiera pueden imaginar. Y así, lentamente, el orgullo comenzó a convertirse en terror. No por humano presente, por humano futuro. No hubo guerra abierta. No hubo flotas en llamas. No hubo planetas partidos. Pero hubo un cambio. Profundo. Silencioso. Irreversible. Tras la confrontación de la Aegis y la Ardentia Primus, la galaxia respiró de nuevo, pero el aire ya no era el mismo. No existían tratados firmados ni anuncios universales. Solo una tensión suspendida entre dos civilizaciones que ahora se conocían. Seret Kaal recibió órdenes claras. Retirada estratégica. Observación pasiva. Cero hostilidad. No por compasión. No por derrota. Por respeto al riesgo. Mientras la Ardentia Primus se alejaba de la zona de encuentro, Seret contempló la Tierra desde una distancia segura. Un mundo azul, hermoso, aparentemente frágil, pero ya no inocente. Volverán a mirarnos, dijo Tar, todavía inquieto. Y algún día, vendrán. Seret cerró los ojos. Sí. Pero espero que para entonces no vengan como enemigos. No sabía si era deseo o miedo. Quizá ambas cosas. Los reportes oficiales Citari describieron el encuentro como interacción de bajo impacto. Pero las transcripciones internas eran otra historia. Humanidad, especie resiliente, emocionalmente poderosa, con alto potencial estratégico. No subestimar. Una frase peligrosa para una civilización obsesionada con ordenar el cosmos. Una frase que se convertiría en semilla de políticas futuras. Mientras tanto, en la Tierra, la humanidad sintió algo similar. No orgullo arrogante. No gloriosa victoria. Solo el peso de una verdad finalmente aceptada. No estamos solos. Y no estamos a salvo. Pero esa verdad no paralizó. Inspiró. Las calles humanas se llenaron de debates. Poetas escribieron sobre el universo. Músicos compusieron piezas sobre gigantes entre estrellas. Niños preguntaron a sus profesores qué había allá afuera. Y algunos de esos niños, con cicatrices invisibles en el alma, juraron silenciosamente que si algún día el cosmos volvía a tocar su hogar, ellos estarían listos. El verdadero eco de un evento histórico no vive en informes. Vive en personas. Entre los Citari, hubo quienes exigieron acción inmediata. Hubo quienes pidieron exterminio preventivo. Hubo fanáticos religiosos que declararon a la humanidad como blasfemia viva. Pero hubo otros que dudaron. Que pensaron. Que, por primera vez en eras, cuestionaron su propia arrogancia. Un joven estratega Citari escribió: tal vez el orden que defendemos no es tan perfecto como creemos. Tal vez no somos sus pastores, sino solo otro pueblo temeroso de perder control. Palabras peligrosas, pero necesarias. Y Arbaal guardó silencio largo tiempo frente a los informes finales. Había visto civilizaciones destruirse por orgullo.
Había visto imperios caer por negarse a aceptar cambio. Y comprendió el dilema. Si atacaban a la humanidad ahora, crearían mártires. Crearían propósito eterno. Crearían odio inmortal. Si los dejaban crecer, podrían convertirse en competidores reales. En poder independiente. En algo que no podrían controlar. Ambas rutas eran riesgos. Ambas rutas eran destino. Eligió la tercera. Esperar y observar con respeto silencioso. Porque había algo en los humanos que incluso él, forjado en guerra y política, no podía odiar completamente. Su feroz amor por la vida. Mientras tanto, en la tierra, las voces también crecieron. Algunos exigían aislamiento absoluto. Otros pedían diplomacia abierta. Otros querían preparación militar a toda costa. Pero entre ese ruido, se sostuvo una idea compartida. No atacaremos primero. Pero nunca volverán a tomarnos indefensos. En memoriales aún frescos, velas seguían encendidas. Nombres seguían siendo pronunciados. Historias seguían contándose. Y los niños escuchaban. Aprendían que el universo no es amable. Pero también aprendían que no necesitaban que lo fuera. Porque ellos podían volverse fuertes. Y ese era el mayor legado del evento. No miedo. No odio. No rabia pura. Sino voluntad. El universo no cambió de forma visible. No hubo proclamaciones. No hubo nuevas banderas ondeando sobre nebulosas. Pero debajo de la superficie, la galaxia ya no veía a la humanidad como ruido irrelevante. Las redes de espionaje interestelar empezaron a seguir con más atención el desarrollo humano. Las doctrinas militares extranjeras empezaron a incluir posibles escenarios con intervención humana futura. Los consejos políticos comenzaron a pronunciar la palabra humanos, con tono que mezclaba respeto y temor. Y así nació lentamente un nuevo orden invisible. Uno en el que una especie pequeña pero decidida empezaba a ocupar espacio en el imaginario galáctico. No como imperio. No como conquistadores. Como inevitables. Y, al otro lado, la humanidad continuó su camino. Las generaciones crecerían. La tecnología avanzaría. Las cicatrices sanarían. Pero no se borrarían. Porque la memoria humana no es débil. Puede olvidar superficialmente. Pero graba profundamente aquello que realmente importa. Y lo que importaba ahora era claro. Nunca más desprevenidos. Nunca más ignorantes. Nunca más indefensos. Seret Kaal, antes de dormir por primera vez tras la misión, registró una última reflexión personal, algo que no enviaría al consejo. Algo solo suyo. No temo lo que son hoy. Temo lo que su espíritu les permitirá ser mañana. Y, de algún modo, espero estar viva para verlo. Una sonrisa casi humana cruzó su rostro. Y eso lo decía todo. Porque incluso entre el miedo, había admiración. En una escuela humana reconstruida, un niño se detuvo bajo el cielo nocturno. No sabía de estrategias. No sabía de imperios. No sabía de política galáctica. Solo sabía que una vez el mundo tembló. Que alguien allá afuera lo había provocado. Y que adultos lloraron. Miró las estrellas sin miedo. Sin odio. Con fuego en los ojos. Algún día, susurró. Algún día iremos allá. Y no vamos a correr. Ese niño crecería. Y millones como él también. Y así. Sin declaración. Sin marcha militar. Sin trompetas ni himnos. La humanidad firmó silenciosamente su destino. No serían víctimas del universo. Serían parte de él. Y si el cosmos era hostil, entonces aprenderían a enfrentarlo. No porque amaran la guerra,
sino porque amaban la vida. Y esa es la razón final. La respuesta definitiva. Por la cual la galaxia aprendería con el tiempo a temer y respetar a los humanos. Porque protegen su futuro. Porque no se rinden. Porque incluso sus niños, cuando son heridos, crecen mirando hacia las estrellas. Y deciden luchar por existir.